Hola, este es el primer video dedicado a la teoría de la justicia de Rawls, de un total de 5, cuya finalidad es examinar los principales argumentos que el autor ofrece para defender su teoría y en particular sus principios de la justicia. El objetivo de este primer video es ofrecer un contexto general de la obra de Rawls, un contexto filosófico, un contexto histórico que permita situar la obra y por tanto tener más herramientas al momento de saber qué yo le puedo exigir a esta obra, una teoría de la justicia. Esto es importante advertirlo. La teoría de la justicia de Rawls es un libro de filosofía, es un libro de filosofía moral, es un libro de filosofía moral y filosofía política, podría entenderse, y a pesar de que tuvo gran impacto en otras áreas de las ciencias sociales, como el derecho, la sociología, la economía, el tipo de argumento que se ofrece y por tanto el tipo de exigencia que yo le puedo ofrecer a esos argumentos es filosófico. Esto es importante, insisto, porque muchas veces se le exige a la teoría cuestiones que la teoría no pretende satisfacer. Es conocido por todos, ¿cierto? Esta crítica de que la teoría de Rawls es una utopía que no se puede realizar, es una teoría abstracta para un mundo ideal. Bueno, quien piensa que la teoría no se puede aplicar, está en lo correcto. La teoría de Rawls, como una teoría de la justicia dentro del ámbito de la filosofía moral, no está pensada para ser aplicada a la realidad como uno podría aplicar una teoría económica o una teoría de la ciencia de la naturaleza. Eso no implica que aspectos de su teoría o sus propios principios de la justicia no tengan la pretensión de eh, realizarse. Es cierto, estos principios tienen la pretensión de realizarse en algún tipo de sociedad concreta, pero esto no implica que los principios tengan por única y primera finalidad esta aplicación en un mundo real, sino más bien ofrecer una argumentación filosófica de carácter moral a favor de estos principios. La diferencia puede que al comienzo no sea clara, pero espero en el transcurso de los siguientes videos que esto así sea. Ahora, como justificación de mi afirmación de que es un libro de filosofía moral, cuyos argumentos y principios son filosóficos, para apoyar esta idea basta con leer las primeras páginas de la teoría de la justicia, las primeras páginas incluso en su introducción, voy a mostrar acá, vamos a ampliar un poco. Si ustedes se fijan, la pregunta general de la teoría de la justicia que Rawls presenta en la página 8 de la introducción, acá la pregunta central, es una pregunta que interroga por cuál es la concepción moral de la justicia más apropiada para una sociedad democrática. Rawls no quiere establecer, no quiere diseñar una concepción jurídica de la justicia, una concepción económica de la justicia, sino lo que quiere hacer es ofrecer una concepción moral de la justicia. Esta concepción moral de la justicia se representa a través de estos dos principios de la justicia que analizaremos con detención en las próximas sesiones. Pero ya esta afirmación, la pregunta central, establece el horizonte de la obra, su pretensión, lo que el autor quiere, lo que el autor busca, e insisto, lo que nosotros deberíamos esperar de ella y por tanto el tipo de crítica que podríamos hacer de manera razonable. Mucho se ha discutido, mucho se ha criticado, ¿cierto? Que los argumentos que ofrece el autor son abstractos, son para una sociedad ideal, no son para una sociedad concreta, es una utopía. Y en gran medida estas críticas no le hacen justicia, como digo, al objetivo de la obra. Hay que entender, en primer lugar, el contexto filosófico en el cual se sitúa el autor. Recordemos que en la época en que Rawls empieza a preparar su teoría de la justicia, esto es en el año 1958, cuando publica su primer artículo, Justicia como Equidad, Justice as Fairness, él establece en primer lugar una preocupación de carácter moral. Y esta preocupación de carácter moral implica también establecer un método filosófico para abordar este problema moral. El problema moral es cuáles son o cuáles deberían ser
Es una pregunta normativa. ¿Cuáles deberían ser estos principios de la justicia para regular y ordenar la sociedad? Entonces, esta pregunta es una pregunta moral y una de las cuestiones que a Rawls más le inquieta, le preocupa y para la cual desarrolla gran parte de su trabajo es encontrar un método de justificación para sus principios de la justicia que tienen un contenido moral específico. Todos los trabajos previos a la teoría de la justicia de Rawls, que Rawls publicó en diferentes revistas científicas, se pueden encontrar acá, en su obra Collected Papers, que es una edición donde uno encuentra los trabajos que escribió antes de Teoría de la Justicia y los trabajos que escribió después de Teoría de la Justicia, que en parte dan origen al liberalismo político. Entonces, el primer trabajo es del 58. ¿Qué ocurre en esa época? ¿Qué ocurre en la filosofía moral y en la filosofía política anglosajona? Bueno, esto se puede claramente ver en la compilación de artículos que hace Peter Laslett acerca de filosofía, política y sociedad. Laslett, en el año 56, cuando por primera vez organiza esta compilación de artículos, sostiene que la filosofía moral por aquella época estaba muerta. Y estaba muerta en gran medida, él adjudica esta responsabilidad a toda esta tradición de la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, la metaética, que había convertido a la filosofía moral y en particular a la filosofía moral anglosajona en una mera búsqueda del significado de los conceptos. Rawls es consciente de que ese es el método tradicional de su época para abordar las cuestiones filosóficas, pero sabe que esa manera es insuficiente. De hecho, él lo dice en las primeras páginas de la teoría de la justicia, que el análisis conceptual, si bien es muy importante para la filosofía, no puede ser el método para resolver cuestiones sustantivas, como una concepción moral de la justicia. Entonces, en esa época, el contexto de discusión, la metodología imperante en la tradición filosófica era lo que posteriormente se llamó la metaética o la filosofía analítica del lenguaje. Esto da como resultado lo que posteriormente Rawls llama en teoría de la justicia el intuicionismo moral o el emotivismo moral, propio, ¿cierto?, de autores como Wittgenstein, propio de autores como Ayer, como Stevenson, que son con los cuales de algún modo Rawls también discute. Un punto importante para entender cómo Rawls enfrenta esta tradición y esta forma de hacer filosofía es este libro que está acá a la izquierda, el libro de Stephen Toulmin, llamado El puesto de la razón en la ética. ¿Por qué es importante este libro? Por dos razones. La primera, Rawls hace una reseña crítica del libro de Stevenson y logra tomar nota y aceptar la tesis central del libro. Stevenson estaba muy preocupado por este contexto metaético con el cual se abordaban las cuestiones morales. Y este contexto metaético o de análisis del lenguaje había expulsado, si uno quiere decir así, expulsado a la razón de la ética. Recordemos que para todos estos autores, Toulmin, Stevenson, Ayer, Wittgenstein, la razón práctica tenía poco que hacer en la ética. Se entendía equivocadamente a la razón práctica como la razón teórica, y la tesis de que la razón teórica no puede entender o no puede hacerse cargo de las cuestiones morales daba como resultado que tampoco la razón práctica. Pero bueno, Toulmin lo que muestra es que hay un ámbito de nuestra racionalidad, la razón práctica, que es la racionalidad propia de la moral, ¿cierto? Autores contemporáneos como Gadamer o Habermas han mostrado esa importancia a propósito de una lectura de Kant en el caso de Habermas o en el caso de Aristóteles por parte de Gadamer, la importancia de la razón práctica. Entonces Toulmin muestra la insuficiencia de estos enfoques metaéticos de filosofía analítica, de filosofía del lenguaje, y trata de mostrar que la razón sí tiene una posición en la ética. Entonces, Rawls hace una reseña de este libro, toma nota de esa tesis de Toulmin, y uno podría pensar que de alguna manera Rawls traslada esta pregunta de cuál es el puesto de la razón en la ética a su teoría. Entonces uno podría pensar que la gran pregunta, esta que asociamos a la concepción moral de la justicia, para una sociedad democrática, es una traducción de la pregunta por el puesto de la razón en la ética. Aquí sería cuál ha de ser el puesto de la razón práctica para resolver esta cuestión fundamental de ofrecer una concepción moral a través de unos principios de la justicia, pero por sobre todo, y aquí lo más importante, una justificación. Rawls cree que la razón práctica, en una forma democrática, deliberativa,
puede ofrecer una justificación a unos principios de la justicia para organizar la sociedad, para poder distribuir los principales bienes sociales. Aunque voy a mostrar más adelante que la cuestión central no es la mera distribución de bienes sociales. Entonces, hay un contexto filosófico en el que Rawls se sitúa, hay una crítica a esta forma o metodología con la cual se pretendía hacerse cargo de las cuestiones morales. Pero en segundo lugar, hay otro elemento muy importante, que diferencia a Rawls de los otros autores de su época dedicados a las cuestiones de carácter moral y de carácter político. Y es que Rawls estaba preocupado de otras dos cosas. En primer lugar, estaba preocupado por la historia de la época. Esto se puede ver claramente en un artículo de Martha Nussbaum, que intenta mostrar que Rawls es un filósofo más dentro de la tradición de filósofos morales. Y quiere decir que Rawls también buscaba su espacio en esta historia de la filosofía moral y historia de la filosofía política. Entonces Rawls está muy preocupado de la historia de la filosofía y reconoce que esa es una fuente válida para aprender, algo que habían rechazado, ¿cierto?, los otros autores de esa tradición anglosajona metaética o de filosofía analítica, en sentido más duro, como análisis del lenguaje. Entonces, Rawls considera que la historia de la ética tiene mucho que aportar. De hecho, él fue profesor de filosofía moral y filosofía política por muchos años en Harvard, y sus clases fueron luego convertidas en manuales que son muy buenos, que se los recomiendo. En estos libros, Rawls hace una lectura y una crítica de la gran mayoría de los autores de la filosofía política y moral moderna: Marx, Hobbes, Hegel, Kant, Hume, y de alguna manera va mostrando cómo su propia teoría tiene en consideración y toma estos elementos de la tradición occidental de la filosofía moral y la filosofía política. Pero un segundo punto muy importante, Rawls también estaba muy preocupado, y esto quizás lo tiene, esta misma preocupación se puede ver en Elizabeth Anscombe o se puede ver en Bernard Williams, ¿cierto? Una profunda preocupación por la psicología moral. Rawls cree que su teoría de la justicia, si bien es una teoría moral, normativa, tiene que ser consistente con una cierta definición de la naturaleza humana y en particular de una cierta concepción de la psicología humana. La teoría no puede ser inconsistente a las maneras en que los seres humanos nos comportamos. Y por tanto, la teoría no puede exigir a las personas ser santos, ni ser héroes, sino que la teoría tiene que exigir a las personas lo que las personas pueden hacer. Entonces, esta preocupación por la psicología moral también tiene otra dimensión importantísima, que son los sentimientos morales. Rawls está muy preocupado por entender cuáles son nuestros sentimientos morales que van asociados a la justicia. Hay un artículo muy importante que Rawls publica en el año 1963 que tiene este título: El sentido de la justicia. ¿Ya? Rawls sabe que la justicia, el actuar justamente, tanto de las instituciones como de las personas, tiene que ver con una cierta condición psicológica, con una condición de sentirse parte de una sociedad, de respetar las leyes y las normas propias de una sociedad, que no puede sino estar conectado con nuestros sentimientos morales. ¿Ya? Él dicta varias conferencias, realiza un trabajo muy arduo de 10 años, del 1958 al 1968. Hay registro en la biblioteca de Harvard de todos los apuntes que Rawls fue tomando y estudiando a partir de los textos clásicos de la psicología moral de la época, Piaget, Colbert, entre otros, pero también de la tradición de la psicología moral escocesa, por ejemplo. En esa época, Rawls escribe trabajos que no fueron publicados, dedicados, por ejemplo, a la excelencia, a la vergüenza, como Bernard Williams, ¿cierto? A los actos supererogatorios, a la beneficencia, a la excelencia. Entonces, hay varios elementos históricos de conocer la historia de la filosofía moral. Tener esta preocupación por la psicología moral y hacer consistente una teoría normativa filosófica con alguna dimensión del comportamiento humano, que son completamente diferentes en cuanto a la preocupación y el estudio, si uno compara a Rawls con los otros autores de la época. Todos estos elementos, Rawls los trata de conjugar en su teoría de la justicia. Si uno quiere hacer una revisión histórica, se puede hacer en los collected papers, ¿cierto? Uno puede ir trabajo por trabajo del 58, en realidad del 56 hasta el 71, e ir viendo la evolución del pensamiento de Rawls. La teoría de la justicia de Rawls no es un libro acabado. Esto es muy importante también en virtud de lo que uno puede exigir. La teoría de la justicia de Rawls
es la expresión del desarrollo de un pensamiento filosófico, de una teoría filosófica. Está en curso, está viva. Y por eso tiene, ¿cierto?, argumentos que son deficitarios, argumentos que son incompletos, argumentos que son insuficientes, argumentos que son débiles, conceptos que son confusos, elementos que podrían haberse expresado mucho mejor. Perfecto. No es el resultado último de un proceso de reflexión filosófica, es parte del proceso. Partes más breves están publicadas, ¿cierto?, en los artículos anteriores, y de hecho Rawls intenta conciliar estos trabajos, justicia como equidad, justicia como imparcialidad, justicia distributiva, el sentido de la justicia, todos estos trabajos que él escribió entre el 58 y el 69, intenta entonces conjugarlo en esta teoría, y evidentemente que esto no está perfectamente ordenado. ¿Ya? Los principios de la justicia, que es la parte central o una parte central, aparecen en 2 o 3 oportunidades de diferente manera, con diferente orden léxico. Hay imprecisiones, por ejemplo, cuando Rawls habla de las personas en la posición original o las partes en la posición original, ¿cierto? Él mismo presenta dudas sobre el argumento del equilibrio reflexivo y esta idea de la concepción buena o del bien, la concepción del bien de cada uno de nosotros. Es decir, él está problemado. La teoría de la justicia, insisto, refleja esta evolución del pensamiento de Rawls. Es quizás un momento cúlmine de estos años que ha venido trabajando, pero no es un manual. No es un manual, no es un libro acabado, no es un libro cerrado. Insisto, tiene muchas dificultades en su lectura, porque es la compilación de varios trabajos. Si uno quiere hacer una analogía, el mismo Rawls en su índice recomienda que uno puede leer el libro de la página 1 a la página, no sé, 587, que es la última página, o puede leerlo de cierta manera. Tiene una cierta similitud, si ustedes quieren, con una obra literaria de Borges, ¿cierto?, en la que uno puede leer el libro de diferentes maneras. Hay algo de eso, hay algo de ficción, si ustedes quieren. Ya, hay muchos elementos, muchos de los argumentos que Rawls ofrece son ficticios, y eso no es un problema en filosofía, eso no es un problema. En ese sentido, volviendo al carácter histórico de la obra, su tradición o el lugar en la tradición, los argumentos ficticios son propios de la reflexión filosófica. Los encontramos desde Platón, por ejemplo, en la alegoría de la caverna. Nadie podría pensar que el carácter ficticio de la alegoría de la caverna tiene algún impacto en los argumentos que se deducen o en las conclusiones que se deducen de ese ejemplo ficticio, ¿cierto? Nadie podría pensar que Platón es un mal filósofo porque ofrece argumentos ficticios. Por ejemplo, lo mismo está en Hobbes, ¿cierto? Toda la idea hobbesiana análoga a la posición original de Rawls, si ustedes quieren, del estado de naturaleza. Bueno, el estado de naturaleza es ficticio. Hobbes mismo reconoce que es ficticio. En ninguna parte se ha dado el estado de naturaleza, pero eso no invalida el argumento. Eso es muy importante. Más adelante mostraré, por ejemplo, que Dworkin cree esto. Dworkin criticó a Rawls porque señaló que parte central del argumento era un contrato hipotético, y evidentemente que para un abogado o una abogada un contrato hipotético no puede obligar. Eso no es entender el sentido último de la obra. No hay que apurar los argumentos que Rawls ofrece, hay que tratar de entenderlos en su contexto, en su no completud, en su proceso filosófico de pensamiento, y por tanto, ¿cierto?, uno va poco a poco tratando de tener la mejor lectura. No se puede leer 20 páginas y decir, no, aquí hay un argumento que está mal, esta obra se va a la basura. Hay que tener paciencia, hay que tener calma, y eso es lo que voy a intentar motivar en el transcurso de estos 5 videos, desarrollando algunos de los argumentos centrales, mostrando las debilidades de los argumentos, las principales críticas y cómo uno debería tratar de hacer la mejor lectura. Con esto no hago sino hacer lo que el propio Rawls declara al inicio de sus lecciones de filosofía política. Él dice, bueno, ¿para qué vamos a perder el tiempo leyendo autores que consideramos que son más torpes que uno? Uno siempre tiene que pensar que aquellos filósofos o filósofas que estudia son más inteligentes que uno. Y evidentemente que se pueden equivocar, es obvio que se pueden equivocar y ofrecer un mal argumento, pero lo que tenemos que tener es paciencia y tener inteligencia para poder hacer la mejor lectura, trabajar la obra en su totalidad, y cuando uno tiene la visión de conjunto, con esa visión de conjunto, ir a ver cómo se puede rellenar esa debilidad del argumento que en algún momento nos pareció insuperable.
Entonces, ese es el objetivo de estos videos. Este es el primero, contexto general. No quiero entrar en el contenido de la obra, solo señalar que es un libro de filosofía moral, que su preocupación central es ofrecer una concepción moral de la justicia, que esta concepción de la moral de la justicia apoya o promueve una también concepción de la justicia social, que para mí es el tema central de la obra, la justicia social, y la diferencia de su proyecto de justicia social con autores como Nozick, posteriores a él, ¿cierto? Pero más bien de carácter libertario, o Hayek, que incluso antecede la publicación de Teoría de la Justicia. Y entonces, en las próximas sesiones lo que voy a hacer es tratar de revisar este mapa completo, cada una de sus partes, viendo los elementos que componen la teoría. Por ejemplo, la discusión con el utilitarismo, por qué Rawls no acepta el utilitarismo como una concepción moral de la justicia para una sociedad como él cree que debería ser, ¿cierto? Este mapa está acompañado de otros dos elementos. Esto es parte del curso de justicia social y del taller de memoria sobre justicia social y igualitarismo que imparto en la Universidad de Chile en la Facultad de Derecho. Y el mapa está acompañado de otros dos materiales, es decir, aparte de una selección de los textos de teoría de la justicia, yo voy a dejar como liberados para que cualquier persona pueda revisar una guía de lectura de 15 páginas, donde yo intento mostrar mi lectura de Rawls, evidentemente que resaltando conceptos que normalmente no están tan resaltados por otras lecturas. Por ejemplo, el concepto de reciprocidad para mí es fundamental, ¿cierto? El concepto de reciprocidad pareciera ser que una teoría liberal no está preocupada de la reciprocidad, sino que tiene esta concepción egoísta. Yo rechazo esa lectura, voy a mostrar por qué. De hecho, el propio Rawls escribió un artículo cuando él estaba buscando cómo llamar a su concepción de la justicia, que finalmente se llama Justicia como Equidad. Escribió un artículo en los años 50 donde llamó a su teoría justicia como reciprocidad. Y la reciprocidad pareciera ser que eso es un concepto contrario a una doctrina liberal. Entonces, hago una introducción mostrando los conceptos que para mí son más básicos y luego analizo la propuesta, los argumentos, etc. Esa es la guía larga y está la guía corta que yo llamo el guión. Y el guión son los conceptos fundamentales. Si alguien dice, bueno, ¿qué hay que saber de la teoría de Rawls? En estas 6 páginas yo digo, mire, estos son los conceptos fundamentales, este es el transcurso de la argumentación, ¿ya? También explico algunas cosas que voy a revisar en los próximos videos, algunas confusiones típicas, por ejemplo, la diferencia entre las partes de la posición original, los ciudadanos de una sociedad bien ordenada, usted y yo, como lectores de teoría de la justicia, ¿ya? ¿Dónde aplica el argumento de la ignorancia? ¿Por qué no somos nosotros los que estamos tras un velo, sino que es estas partes que son ficticias? Entonces, volviendo al esquema general, revisar este esquema general en las próximas sesiones, revisando los principales argumentos, y entonces también dejaré el material por si alguien quiere revisarlo, leerlo, y la selección que he hecho de teoría de la justicia, no más de 100 páginas, que son suficientes para tener una imagen completa de la obra y saber entonces qué exigirle. Exigirle lo que el autor se comprometió en ofrecer, no exigirle que sea un manual de política pública ni una especie de canon para poder evaluar si una cierta acción es justa o injusta. No se trata de eso, se trata de una teoría moral y como tal, ¿cierto? Solamente puede ser derribada por otra teoría moral. Entonces lo que vamos a revisar al final es si existe otra teoría moral que pudiese derribar esta teoría de la justicia. Entonces eso sería por hoy, por este video. Y en el próximo video ya voy a empezar a analizar cuáles son las partes fundamentales y vamos a entrar de lleno a los principios de la justicia y al primero de sus argumentos, que es la posición original tras el velo de la ignorancia. Que esté muy bien.